A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que nos acompaña en la sesión de hoy. Su nombre es Simón Saavedra. Es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, abogado de la Excelentísima Corte Suprema, magíster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona y magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central. Es docente universitario, se ha desempeñado como juez suplente del primer juzgado de letras de Quillota y juez subrogante del segundo juzgado de letras de Quillota, al mismo tiempo como secretario titular del mismo juzgado. Y en la actualidad se desempeña como juez suplente del juzgado de familia de Villa Alemana. Dicho eso, le doy paso a Simón para que pueda iniciar con su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Antes que todo, agradecerle a Javiera por la presentación, también a Dipa por la oportunidad de nuevamente estar dando un curso, agradecerles también la alta concurrencia del mismo, se nota mucho interés y también me da la impresión de que es de distinta índole en cuanto a las profesiones que revisten cada uno de ustedes y eso obviamente es muy positivo también para que todos podamos nutrirnos de una temática tan relevante y que vemos en el día a día dentro de nuestras profesiones como son las medidas de protección precisamente. Cualquier problema que haya en el audio o cualquier cosita, ahí me van avisando. Tal como dijo Javiera, también vamos a estar atentos a las consultas, las cuales pueden hacerlas ya sea por escrito o bien a viva voz al finalizar. Vamos a intentar también sea lo más didáctico posible, tal como también dijo Javiera, quedan desde ya invitados cordialmente al curso que se va a estar impartiendo la próxima semana, el cual si eventualmente tienen algún tema o algún inconveniente también igualmente les va a quedar grabado. ¿Ya? Dicho todo esto, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Espérenme unos segundos, por favor. Y ahí debería estar comenzando a compartirse en teoría. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, el seminario de hoy se titula Medidas de protección, un análisis desde el concepto y los procedimientos en la práctica profesional como cuestión que es de suma relevancia, desde ya y tal como bien dice el título, es que entendamos el concepto de medida de protección para estos efectos, porque muchas veces se habla de medidas de protección. No obstante ello, la existencia de medidas de protección, al menos desde un punto de vista jurídico, que es mi profesión, puede tener distintas acepciones. ¿Ya? Para estos efectos nos referimos a medidas de protección en beneficio de niños, niñas o adolescentes. Un concepto tradicional de medidas de protección guarda relación con un procedimiento de índole judicial, el cual se encuentra circunscrito únicamente a los tribunales de familia u otro con competencia en estos asuntos, porque también además de los juzgados de familia, hay ciertos juzgados de letras que tienen competencia en materia de familia, y la finalidad de esta es interrumpir la vulneración de derechos de la cual está siendo objeto un niño, niña o adolescente. ¿Ya? Esto antiguamente, en definitiva, también era conocido por las oficinas locales antes de la, perdón, esto es antes de la creación de las oficinas locales de la niñez, que antiguamente existían las OPD. Un concepto más bien ampliado o más bien actualizado, dicho de otra forma, corresponde a un procedimiento ante ciertos organismos que son determinados por la ley, porque no cualquier organismo es el que conoce las medidas de protección, y la finalidad es la misma, esto es interrumpir la vulneración de derechos de la cual está siendo objeto un niño, niña o adolescente. Esto es importante porque, como vamos a ver al día de hoy, existen dos organismos básicamente que conservan competencia, la cual está determinada por nuestra legislación, tanto las oficinas locales de la niñez, como les decía, antiguamente existían las OPD, Oficina de Protección de Derechos, como los tribunales de familia. Hay otras acepciones desde el punto de vista jurídico en relación a qué se entiende por una medida de protección. Medida de protección, por ejemplo, es lo que puede disponer la Fiscalía. Ya la Fiscalía muchas veces, cuando toma conocimiento mediante una denuncia de un hecho que eventualmente reviste caracteres de delito, puede disponer ciertas medidas de protección. Por ejemplo, rondas periódicas en el domicilio de una víctima. En este caso, eso es una medida de protección también.
pero no es a lo que aludimos el día de hoy en esta clase. También existe otra cuestión que es de relevancia, que es que no confundamos las medidas de protección en beneficio de niños, niñas o adolescentes con la acción constitucional o lo que se llama comúnmente el recurso de protección, el cual viene a ser una acción la cual se interpone ante la respectiva Ilustrísima Corte de Apelaciones, la cual está garantizada y establecida en nuestra misma Constitución Política en su artículo 20 y también en un autoacordado respectivamente. ¿Ya? Esto es importante que determinemos desde ya, entonces, a qué es lo que nos referimos en el concepto de medida de protección que les indicaba anteriormente. Simón, disculpa. Antes de continuar, ¿podríamos poner el PPT en presentación grande para que podamos ver ahí mejor? Yo tendría que ser ahí, creo, creo que ahí Perfecto. tendría que verse agrandado. Sí, súper. Entonces, ¿qué entendemos por vulneración de derechos? Aquellas acciones u omisiones que impiden, o sea, restringen o privan directamente a un niño, niña, adolescente del ejercicio de uno o más derechos. Esto es importante que destaquemos que no siempre las vulneraciones de derechos son mediante acciones, o sea, conductas positivas, sino que muchas veces son por omisiones. Por ejemplo, casos en que vemos negligencia, casos típicos, negligencias parentales o descuidos directamente de un niño o niña adolescente, eso también es constitutivo de vulneración de derechos, aun cuando no existe una actitud positiva en el sentido de un hacer por parte de la persona que es indicada como eventual vulnerador o vulneradora, y en este caso igualmente es una vulneración de derechos. Hay otra circunstancia que es la amenaza de una vulneración de derechos. En este caso también hablamos de acciones u omisiones, pero estas tienen la potencialidad inminente de limitar, restringir o privar a un niño, niña, adolescente del ejercicio de uno o más derechos. Otra cuestión que es importante que entendamos son los factores de riesgo. Son aquellas circunstancias, eventos, condiciones o situaciones que pueden incidir negativamente en la situación de un niño, niña, adolescente. Y en este caso puede aumentar las probabilidades que un niño sea de un niño que sea sujeto de una vulneración de derechos. Casos de factores de riesgo, lo cual no viene a necesariamente ser una condición negativa, por supuesto, pero para que quede claro, existen personas que obviamente por sus propias características y o condiciones específicas son más vulnerables. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas en situación de migración, inmigrantes, etcétera. Entonces, estas personas están sujetas a factores de riesgo que obviamente tienen sus particularidades propias y hacen de que sean más vulnerables. ¿Ya? No es tomado como algo necesariamente negativo, sino que son circunstancias las cuales tenemos que ponderar en su oportunidad para determinar cómo podemos ayudarle a ese niño, niña o adolescente. También a su turno existen factores de protección, que son condiciones o situaciones que podrían incidir positivamente en la situación de este niño, niña o adolescente y que pudiese disminuir las probabilidades de ser sujeto de una vulneración de derechos. Por ejemplo, que un niño, niña o adolescente se encuentre escolarizado. El hecho de estar escolarizado es entendido como una situación que viene a ser un factor protector, porque es distinto si estuviese en una situación de deserción escolar. Y así múltiples otros factores, la existencia de personas, ya sea progenitores u otro adulto custodio o adulto responsable que pueda ser intervenido eventualmente a propósito de la eventual vulneración de derechos de la cual es objeto este niño, niña o adolescente, también pueden ser concebidos como factores de protección. Entonces, esos dos factores tenemos que entrar a ponderar al momento de señalar si es que un niño, niña o adolescente está siendo gravemente vulnerado o amenazado respectivamente en sus derechos. Una cuestión que es de mucha importancia, creo, es dejar en claro desde ya, tal como decíamos del propio concepto, que la finalidad de las medidas de protección es interrumpir la vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes. ¿A cuáles derechos aludimos? Principalmente a los de la Convención de Derechos del Niño. No obstante ello, les hago presente desde ya que los niños, además
niños, cuando digo niños me refiero a niños, niños y adolescentes, además de ser titulares de los derechos garantizados por la Convención, son titulares al igual que todas las personas, por supuesto, que de derechos garantizados a nivel constitucional, a nivel de tratados internacionales u otro tipo de instrumentos. Esto es de relevancia que lo destaquemos porque el procedimiento, sobre todo el que se lleva a cabo ante juzgados de familia, no es un procedimiento sancionatorio, a diferencia del procedimiento penal, el cual puede ser de carácter paralelo. En nuestro país, la responsabilidad penal adolescente, que está establecida precisamente en una ley que se llama así, de responsabilidad penal adolescente, implica que las personas pueden cometer eventualmente delitos con ciertas diferencias, por supuesto, y con ciertas sanciones totalmente diversas al mundo adulto desde los 14 años. Entonces, tenemos por una parte el procedimiento por vulneración de derechos, el cual viene a restaurar e interrumpir los derechos de los cuales está siendo objeto este niño, niña, adolescente, y a su turno el procedimiento penal, el cual tiene por objetivo una sanción. Ya pueden ser paralelos, como les decía anteriormente. Otra cuestión con la que siempre hay que tener ojo y que muchas veces, lamentablemente, incluso en el mundo jurídico se tiende a confundir, es el hecho de que, no obstante existir la posibilidad precisamente que en el procedimiento proteccional ante tribunales de familia se establezcan medidas cautelares que vamos a ver en su momento, estas son de carácter accesorio. O sea, la finalidad del procedimiento proteccional no es establecer una medida cautelar, sino que es la restauración en los derechos del niño, niña, adolescente, el cual ha sido objeto de una vulneración. Eventualmente puede haber medidas cautelares, como por ejemplo la más típica prohibición de acercamiento o alguna otra limitación de contacto de alguna persona para con ese niño, niña, adolescente, pero esa no es la finalidad de este procedimiento. Eso es accesorio, o sea, requiere que en definitiva establezcamos que ese niño, niña, adolescente está siendo vulnerado o amenazado en sus derechos y requiere algún tipo de intervención, en este caso estatal. Este es un procedimiento ante juzgado de familia el cual es inquisitivo. ¿En qué sentido? Existen en términos muy amplios, por supuesto, los procedimientos que se denominan dispositivos, o sea que pues, los tribunales actúan a requerimiento de parte, que es la gran mayoría, por ejemplo, un procedimiento civil, o en materia de familia, los otros procedimientos como son procedimientos de alimentos, con ciertas excepciones, por supuesto, procedimientos por régimen comunicacional, etcétera. Pero en este procedimiento, en particular, el procedimiento por medidas de protección, los jueces y juezas tienen amplias facultades. ¿Por qué? Porque no es un procedimiento contencioso, o sea, en definitiva, lo que se busca por parte del tribunal es resguardar a ese niño, niña, adolescente, el cual viene a ser el beneficiario del mismo. No es que el tribunal al momento de dictar una sentencia diga, este ganó, este perdió en cuanto a las partes, sino que el tribunal determina si ha existido una vulneración de derechos grave, por supuesto, en el caso de los tribunales de familia, de ese niño, niña, adolescente, y cuál es la mejor medida a su juicio para restaurarle en sus derechos. En lo tocante al marco normativo, encontramos la Convención de Derechos del Niño, la Ley 19.968, que es la ley que crea los tribunales de familia, que hace poco cumplieron 20 años, la Ley 16.618, sobre todo el artículo 30 de esta ley, ley que se llama hasta el día de hoy Ley de Menores, la Ley 21.302, que es la ley que crea el Servicio de Protección Especializada, que comúnmente se le llama Servicio Mejor Niñez, el cual viene a sustituir en el ámbito reparatorio a el antiguo SENAME. La ley 21.430, que es la ley de garantías a la infancia, entre otro tipo de marco normativo, porque como les señalaba anteriormente también, niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos que igualmente lo son los adultos, solamente que tenemos una protección reforzada en este caso. En lo referente a los organismos que intervienen, la policía, ya sea carabineros o policía de investigaciones, muchas veces reciben denuncias o bien remiten los antecedentes por forma indirecta a los tribunales de familia,
casos más típicos si una persona no quiere denunciar y la policía toma conocimiento de que ha existido una eventual vulneración de derechos de un niño, igualmente lo va a informar, actúan oficiosamente. Los colegios también, ya sean públicos, privados, subvencionados, etcétera, igualmente muchas veces cuando toman conocimiento de vulneraciones de derechos, tienen y deben denunciar. Los servicios de salud, los consultorios, los CESFAM, públicos, privados también igualmente denuncian. La fiscalía, cuando toma conocimiento de un hecho que reviste eventualmente los caracteres de delito, y esto a su turno también requiere acciones reparatorias por parte del Tribunal de Familia, también va a remitir los antecedentes al juzgado respectivo. La oficina local de la niñez, como vamos a ver, y también los juzgados con competencia en materia de familia, ya sean juzgados especializados, que son los juzgados de familia, o bien juzgados mixtos, que son juzgados que tienen competencia en materia de familia, no obstante ellos son jueces y juezas de letras. Ha existido un avance en nuestra legislación, cambiándose el paradigma desde lo que antiguamente se le denominaba menores, a hablarse al día de hoy de niños, niñas y adolescentes. No obstante ello, igualmente, la denominación no es del todo feliz. Hay muchas personas que hablan más bien hoy en día de niños, niñas. Ya la palabra adolescente también genera ciertas aprensiones. Antiguamente existían los juzgados de menores, los cuales tenían una finalidad un tanto sancionatoria de alguna forma en relación a situaciones de vulneraciones de derechos de niños. Era un procedimiento escrito, existía una, comillas, policía de menores, también se hablaba de la misma ley de 16.618, y todo eso fue modificándose en nuestra legislación a raíz del cambio de paradigma que se estableció precisamente con la ratificación por parte de nuestro país en el año 1990 de la Convención de Derechos del Niño, pasando a hablarse que los niños son objeto de derechos a sujetos de derechos. Podemos recordar ciertos artículos, incluso que fueron reformados en su oportunidad del propio Código Civil, como que los padres tenían ciertos derechos en relación a reprender a los hijos. Al día de hoy se ha ido modificando todo eso, ¿ya? El rol del Estado frente a una vulneración de derechos es un rol más bien subsidiario. Igualmente, el rol subsidiario no le obsta la actividad que se establece por parte del Estado, y es subsidiario porque en principio, si es que existe algún tipo de vulneración de derechos de un niño, niña, adolescente, en definitiva, no todas las vulneraciones de derechos son de conocimiento ni de la Oficina Local de la Niñez, ni tampoco de los juzgados de familia. Hay muchas vulneraciones que pueden ser abordadas dentro del seno familiar. Desde esa perspectiva, subsidiario, sí, obviamente es una vulneración grave, tiene que ser de conocimiento del Tribunal de Familia respectivo, y si es que es leve o moderada de la Oficina Local de la Niñez, pero existen ciertas circunstancias en las cuales no es necesario que el Estado intervenga. Esto muchas veces lo podemos ver todo en el día a día, porque si no implicaría que todos los niños, niñas o jóvenes tengan causa ante los juzgados de familia, y probablemente todos y todas en nuestra infancia de alguna vulneración hemos sido objeto, pero en definitiva no implica que siempre se tenga que intervenir estatalmente, sino que en definitiva esto requiere cierta gravedad y que estemos ante situaciones que realmente ameriten la intervención estatal. Cabe destacar que la Convención de Derechos del Niño no distingue entre niños, niñas y adolescentes. Habla de niños a secas, como cualquier persona menor de 18 años. Sí se establece esta distinción en la ley que crea los tribunales de familia, la ley 19.968, la ley 21.430 también lo establece, en este caso también a propósito de las garantías de la infancia. También hay otra normativa más reciente, que es, por ejemplo, la nueva ley de adopción, que aún no entra en vigencia, pero también hace este distingo. Y en definitiva, a propósito de esto, adolescentes son entendidos como personas de más de 14 años, ya sea hombres o mujeres respectivamente, y menores de 14 años serían niños o niñas respectivamente. En general, cuando hablamos de derechos de la infancia, como les indicaba anteriormente, aludimos a aquellos consagrados en la Convención de Derechos del Niño, no obstante, no son los únicos de los cuales son titulares niños, niñas y adolescentes, sino que son titulares de todos los demás derechos garantizados para cualquier persona. Sí existe cierta protección especializada, por supuesto, y reforzada a propósito de ciertos derechos,
Y también no todos los derechos que están garantizados en la Convención de Derechos del Niño necesariamente van a implicar algún tipo de procedimiento proteccional. Por ejemplo, encontramos que la Convención de Derechos del Niño establece el derecho a nivel de vida adecuado, el cual es entendido el día de hoy como íntimamente ligado al derecho de alimentos. Ya, o sea, niños, niñas y adolescentes, por supuesto que tienen derecho a percibir una pensión de alimentos. Nuestra legislación, de hecho, la ley 14.908 ha reforzado mucho en lo concerniente a ciertas presunciones legales en cuanto a que se establecen ciertos mínimos, también a su turno ciertos máximos diferenciados cuando se trata de un alimentario o alimentaria, o sea, quien tiene derecho a percibir una pensión de alimentos que es menor de edad. Pero en definitiva, si es que, por ejemplo, no se cumple con el derecho a alimentos, no vamos a abrirle una causa proteccional necesariamente a ese niño, niña o adolescente, sino que más bien existen otro tipo de procedimientos como la vía compulsiva para exigir que se cumpla con el derecho a alimentos que tiene ese niño, niña, adolescente. Entonces, estos derechos de la infancia, que están establecidos principalmente a nivel de convención, no necesariamente su eventual vulneración implica que exista algún tipo de procedimiento proteccional necesariamente. En lo tocante a la tramitación ante los juzgados de familia, estas son las causas que se les llama con el RIT P. El RIT es el rol interno del tribunal y se le asigna una letra para diferenciarla de otro tipo de causas. Las P son las proteccionales. Encontramos las causas A, por ejemplo, que son las causas por adopción, ya sea susceptibilidad hasta el día de hoy, porque es un procedimiento que va a dejar de existir con la reforma legal en su oportunidad. Encontramos las causas C, que son las contenciosas, alimentos, régimen comunicacional, cuidado personal, etcétera. Las causas M, que son las mediaciones, las causas T, que son las transacciones, o sea, cuando se llega a algún tipo de acuerdo, las causas V, que son las causas no contenciosas, y las causas X, que son las causas por cumplimiento de medidas de protección. En este caso, cuando ustedes ven entonces que existe una causa, la cual comienza con una letra P, es porque es una medida de protección. ¿Medida de protección en beneficio de quién? De un niño, niña o adolescente. Creo que es importante también destacar esto, pese a que ya lo he dicho anteriormente dentro de esta exposición, que estas causas son exclusivamente en beneficios de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces las policías e incluso intervinientes jurídicos, letrados, yerran cuando se introduce y se ingresa mediante la respectiva oficina judicial virtual una causa proteccional en beneficio de una persona mayor de edad. Caso típico, una persona adulta mayor, la cual no está siendo objeto de los debidos cuidados. Eso no se puede ver como causa P. Ya, las causas P son exclusivamente en beneficio de personas de menos de 18. Eventualmente, si es que existe algún tipo de vulneración de derechos o abandono de una persona mayor, es reconducible, o sea, podemos entender eventualmente que exista algún tipo de violencia intrafamiliar, por ejemplo, por omisión. ¿Por qué? Porque esa persona mayor no está siendo objeto de los debidos cuidados. Pero ese es otro procedimiento y tiene también otro tipo de finalidad y medidas respectivamente. ¿Ante quién se puede interponer la denuncia respectiva o requerimiento? Porque acá se inicia el procedimiento ya sea mediante una denuncia, un requerimiento, una demanda. No se exigen mayores formalismos, tampoco se exige presencia necesariamente de abogado como en otro tipo de procedimiento. Se puede interponer ante el carabinero, ante la policía de investigaciones, directamente en el juzgado, etcétera. Existen ciertos plazos que vamos a ver, se basa sobre la hipótesis de una o dos audiencias, según veremos. Se dicta una sentencia si es que se estima que ese niño, niña o adolescente está siendo gravemente vulnerado o amenazado en sus derechos. Existe la posibilidad de recurrir procesalmente, o sea, si una parte no queda conforme con lo que estableció el juzgado, en definitiva también puede recurrir, puede ir donde el superior jerárquico, y también tenemos la posibilidad de que esta medida que se determinó en su oportunidad se vaya modificando en la fase de cumplimiento. En otra causa que se abre posteriormente a la causa P, o sea, cuando se acogió la medida de protección, hablamos hasta ahí de causa P y después de causa X respectivamente. ¿Ya?
¿Cuál es la competencia de los juzgados de familia? El artículo octavo, número 7, establece que los juzgados de familia conocen y resuelven los asuntos en que aparezcan niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto a los cuales se requiere adoptar alguna medida de protección en los términos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Menores. Esta palabra gravemente es muy importante porque precisamente delimita la competencia de los tribunales de familia. O sea, vulneraciones leves o moderadas son de competencia al día de hoy de las oficinas locales de la niñez, las cuales el artículo 66 de la ley 21.430 establece sus funciones y su competencia. ¿Cuáles son las medidas a adoptarse conforme a este artículo 30 de la Ley de Menores que decíamos anteriormente? O sea, ¿qué puede hacer el tribunal para restaurar en sus derechos a niños, niñas o adolescentes? En definitiva, todo esto que yo les transcribo acá del artículo se puede traducir y resumir en dos eventuales situaciones. Uno, la derivación a algún tipo de programa y la otra, la derivación directamente a cuidado alternativo del Estado, o sea, a centros residenciales que son, en este caso, de cargo del Servicio de Protección Especializado. Esta última medida es la última ratio, o sea, es entendida como la última opción porque en nuestro país así está establecido. No es llegar y derivar a un niño, niña, adolescente a una residencia, sino que previamente tenemos que ver si eventualmente se puede trabajar mediante lo que se llaman programas ambulatorios con su grupo familiar perdón, no necesariamente está compuesto por parientes consanguíneos, sino que muchas veces hay de otro tipo de relaciones, por afinidad u otro. En definitiva, que hay personas que pueden, si hay personas que pueden hacerse cargo de ese niño, con los cuales obviamente no existe algún perjuicio para aquel y se torna beneficioso, claramente debemos trabajar con ese grupo familiar antes de siquiera eventualmente explorar la posibilidad de alguna derivación a sistema residencial, que es lo llamado cuidado alternativo del Estado. Este procedimiento, en cuanto a su forma de inicio, puede iniciarse de oficio, a requerimiento del propio niño, niña, adolescente, de los progenitores, de las personas que lo tienen bajo su cuidado, profesores, directores de establecimiento educacional o personas, en este caso, que trabajen en los servicios, que se atienda también del CERNAME antiguamente. Todas estas referencias hay que entenderlas aludidas al servicio de protección especializada al día de hoy, al menos en lo proteccional. Y en este caso no requiere cumplir con formalidad alguna, como indicaba, sino que solamente basta individualizar a este niño, niña o adolescente y en este caso indicar cuál es la vulneración, por supuesto. De hecho, en la práctica muchas veces se da que incluso el requerimiento proteccional, o sea, cómo le doy inicio a este procedimiento, incluso se hace antes de nacer el niño, niña o adolescente, casos que algunas veces se ven en tribunales en el evento de existir alguna situación de un consumo grave, por supuesto, del progenitor o progenitora, un factor de riesgo en lo social en relación a ese grupo familiar que próximamente va a nacer ese niño, niño, adolescente, etcétera. Entonces, muchas veces incluso puede darse inicio de forma previa a que nazca ese niño, niña o adolescente. Obviamente en esos casos no se va a intervenir al niño, niña o adolescente en el sentido de derivarlo a un programa, porque no podría tener una intervención psicosocial directamente, sino que se deriva más bien a los progenitores en la práctica a que refuercen sus habilidades parentales o u otros. Existen ciertos deberes de denuncia que es importante tener en claro también. El artículo 63 de la ley 21.430 lo establece, el artículo 175 del Código Procesal Penal, básicamente establecido en cuanto al primero, a funcionarios públicos, agentes públicos que presten servicio al Estado, indistintamente de la modalidad contractual, o sea honorarios, contrata, etcétera, da lo mismo. En este caso, todo funcionario o agente público, en especial los pertenecientes a OLN y también colaboradores del servicio especializado, tienen que denunciar dentro de 24 horas.
Cualquier hecho que eventualmente sea o constituya una comisión de hechos que puedan revestir el carácter de delito en contra de un niño o niña adolescente, y se establece que incluso la falta a este deber de denuncia puede ser constitutivo de un delito. O sea, eventualmente, si yo estoy en alguna de estas situaciones y no denuncio dentro del plazo respectivo, eventualmente estoy cometiendo el delito de omisión de denuncia, el cual tiene una pena asociada y está establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal y respectivamente en el artículo 177 del mismo cuerpo legal. El artículo 175 del Código Procesal Penal es la norma más genérica a propósito de este deber de denuncia. En lo particular, quisiera destacarles que los empleados públicos tienen el deber de denunciar en específico delitos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y también quisiera destacar a propósito de los jefes de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares, profesionales de la salud respectivamente, directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales y jefes de establecimiento de salud tienen la misma obligación de denuncia, en este caso establecida en el Código Procesal Penal. También el Código Procesal Penal establece el mismo plazo, 24 horas, en este caso a propósito de eventual comisión de delito en contra de niños, niñas o adolescentes. En estas hipótesis, también se establece la posibilidad de denuncia bajo reserva de identidad, lo cual es una reforma legal más o menos reciente de la ley 21.592. Obviamente alguien puede tener ciertas atenciones o cierto miedo en cuanto a denunciar, pero es importante que sí que quede claro en la denuncia respectiva cuáles son los hechos que fundan la acción. O sea, yo no voy a denunciar y decir denuncio porque sí. Tengo que explicar cuáles son los fundamentos. Si yo lo requiero solicitar reserva de mi identidad, puedo solicitarlo y en su oportunidad se estará a esta ley 21.592. En cuanto a las medidas cautelares, como les decía anteriormente, las medidas cautelares son eminentemente accesorias, o sea, no es la finalidad del proceso proteccional. En cualquier momento del procedimiento, incluso antes de iniciarse, pueden ser solicitados, ya sea a petición de una autoridad pública o de cualquier persona cuando sea requerido para, en este caso, proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. El plazo máximo establecido en nuestra legislación es de 90 días, se puede renovar, sí se puede renovar, de hecho nos establece en nuestra legislación cuántas veces máximo se puede renovar. Por eso muchas veces también vemos en procedimientos proteccionales, sobre todo, ya sea en fase de la causa P o de la causa X respectiva que les indicaba anteriormente, medidas cautelares que duran muchísimo tiempo, ¿ya? A diferencia de otro tipo de procedimientos en que sí se establecieron ciertos plazos máximos, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, se establece en nuestra legislación que es 180 días renovable en una oportunidad, o sea, máximo 2 veces. En cuanto a la taxatividad, o sea, cuáles son las medidas de cautelares que pueden ser establecidas en este procedimiento de protección, encontramos que el artículo 22 de la ley que crea los tribunales de familia indica que en este caso solamente pueden ser señaladas y solicitadas las del artículo 71. No obstante ello, igualmente es discutido en los tribunales, ¿ya? Porque no todos siguen el mismo criterio, algunos hacen algún tipo de interpretación conforme al interés superior del niño y establecen otras medidas distintas. Pero en principio, eso es lo que establece el artículo 22 de la ley que crea los tribunales de familia, que solamente serían estas del artículo 71. ¿Cuáles son estas? La entrega inmediata a sus padres o quienes tienen sus cuidados. Existen ciertos casos dudosos, o sea, por ejemplo, si hay una separación reciente entre progenitores, quien tiene el cuidado, en principio, la regla supletoria que establece nuestro Código Civil es que continúa con su cuidado aquel o aquella con quien continúe viviendo. Se ha eliminado nuestra legislación a propósito de la ley 20.680, que también ya lleva su buen tiempo, que era la conocida comúnmente como ley Amor de Papá, que en definitiva es ley de coparentalidad. Esta preferencia que antiguamente tenía la progenitora cuando se separaban los progenitores para mantenerse con el cuidado, no. Al día de hoy, el niño o la niña respectivamente continúa bajo el cuidado de aquel o aquella con quien se encuentre viviendo. También puede ser solicitado el cuidado personal provisorio en caso de urgencia. Esto es lo típico que viene un tío, una tía, una abuela
un abuelo, una madrina o un padrino, y solicita que se le confiera el cuidado personal de carácter provisorio porque estamos ante una situación de un riesgo inminente. Muchas veces ocurren estos casos y ahí tenemos que entrar a determinar si es que existen antecedentes suficientes para decretarlo. También se puede derivar a programas de familia de acogida o sistema residencial. En este caso hablamos de cuidado alternativo del Estado. Siempre es la última opción, por supuesto, el sistema residencial. Establece la ley que se requiere la presencia del niño. Si no está, se debe asegurar su comparecencia en una fecha próxima a primera hora. También la derivación en carácter de medida cautelar, o sea, no en carácter de medida definitiva, por ahora, del niño o sus progenitores y a un programa de apoyo, preparación u orientación, en definitiva, para enfrentar y superar las situaciones de crisis que se encuentren. También la suspensión del régimen comunicacional antiguamente llamado visitas. También prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común. Prohibir o limitar también la concurrencia del ofensor u ofensora, por supuesto, al lugar de estudio u otro donde el niño permanezca. Estas son prohibiciones de acercamiento, que la gente normalmente habla de orden de alejamiento. Es más propio hablar de prohibición de acercamiento, ya sea en cuanto a que se mantiene viviendo esta persona sindicada como eventual ofensor u ofensora con el niño, niña, adolescente, o bien respectivamente que no viva, pero sepa y se pueda eventualmente, por ejemplo, acercar a su lugar de estudios o donde esté o esta concurra con alguna periodicidad. También se puede establecer como medida cautelar la internación en algún tipo de establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado. En este caso, siempre que sea indispensable frente a una amenaza a la vida o a la salud. O sea, el estándar es bastante elevado, tiene que estar en una situación de crisis de salud mental o física, ese niño, niña, adolescente, respecto a la cual, en pos de resguardarse su propia vida, o sea, una situación bastante grave, requiera que se le interne en un recinto, ya sea hospitalario o psiquiátrico respectivamente. También la prohibición de salida del país del niño o niña adolescente en casos que, por ejemplo, se crea, con obviamente antecedentes, que alguien quiere secuestrar a ese niño. Estas son situaciones más bien extremas, por supuesto. También las resoluciones judiciales en este caso deben fundarse en antecedentes que sean calificadas como suficientes para adoptarlas respectivamente. Se puede requerir el auxilio de Carabineros de Chile. Si esta medida cautelar tiene lugar antes del inicio del procedimiento, se debe fijar una fecha de audiencia, que es la primera audiencia, la audiencia preparatoria, para entre los 5 primeros días contados siguientes a la adopción de la medida. No puede ser establecida como algún tipo de medida de protección que el niño sea derivado a un establecimiento penitenciario de adultos. Una vez interpuesto el requerimiento proteccional, ya sea mediante denuncia, demanda o requerimiento directamente, se tiene que agendar una audiencia, establece la ley dentro de los 5 primeros días. Esto es en teoría porque sabemos que la agenda de los tribunales muchas veces impide lamentablemente esta situación, ya que existe un alto volumen de causas. Se debe citar al niño, a sus padres, personas a cuyo cuidado esté y todas quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto. Básicamente, esta audiencia preparatoria tiene por objeto indagar sobre la situación que motivó la denuncia, en qué forma está afectando esto al niño, niño, adolescente, y también la identidad de las personas que se encuentran en esta afectación. En principio se cita a los progenitores o a quien tiene su cuidado, porque perfectamente puede que tenga el cuidado definitivo del niño un abuelo, una tía u otra persona, o alguna otra persona externa. Pero también existe la posibilidad que si alguna persona considera en su oportunidad que puede aportar antecedentes en relación a la acertada resolución del litigio, se le puede autorizar o no dependiendo de las circunstancias en concreto en relación a la comparecencia a la audiencia preparatoria. Las partes exponen lo que estimen conveniente. Una vez oídos, el juez, si cuenta con todos los elementos probatorios, dicta de inmediato sentencia. Esto es muy importante porque muchas veces se cree que el procedimiento proteccional está obligatoriamente ceñido a dos audiencias, preparatoria y luego juicio, como es el procedimiento contencioso, o sea, un procedimiento de alimentos, un procedimiento de cuidado personal, de divorcio, etcétera.
que obligatoriamente y por ley tienen dos audiencias, que es la preparatoria y la de juicio. En el procedimiento proteccional, si el juez estima que ya cuenta con todos los antecedentes suficientes, puede al tiro decretar una sentencia. Puede, o sea, concluir en definitiva la causa de inmediato. A menos que el juez o jueza de este tribunal estime que eventualmente se puede aplicar en este caso en concreto medida de cuidado alternativo del Estado, o sea, sistema residencial. Esto precisamente da cuenta de lo mismo que les indicaba anteriormente, de la última ratio de ser la medida residencial. Porque si eventualmente yo quiero y considero que va a ser necesario para restablecer los derechos de este niño, niña, adolescente, explorarse algún tipo de cuidado alternativo del Estado, o sea, derivación a residencia, tendría que haber una audiencia de juicio. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces uno no entiende desde la perspectiva del tribunal, o al menos yo, cuando las partes dicen, ya, yo quiero ir sí o sí a juicio, ¿por qué? Para que se haga algún tipo de evaluación. Pero eso implica un riesgo también, porque eventualmente la concurrencia y la disposición de citarse a audiencia de juicio implica que eventualmente se puede adoptar como medida proteccional de cuidado alternativo del Estado, sistema residencial. Entonces, en definitiva, va a depender del caso en concreto. La medida de cuidado alternativo del Estado, por supuesto que no es concebida como algún tipo de castigo para ese niño o niña adolescente, pero en definitiva, si no existe algún tipo de otra posibilidad, es la medida más gravosa y la de última ratio, como les indicaba anteriormente, pero puede ser ponderada en etapa de audiencia de juicio y por supuesto que con todos los antecedentes que den cuenta de que no existe alguna otra forma de verse interrumpida la vulneración de derechos de ese niño, niña o adolescente. En la audiencia preparatoria también se explora la posibilidad de una solución colaborativa, o sea, que las partes lleguen a algún tipo de acuerdo en pos de, con ello, interrumpir la vulneración de derechos del niño, niña o adolescente que se trate. Si se avanza a etapa de audiencia de juicio, se fija el objeto del juicio y los hechos a prueba, las partes ofrecen sus pruebas respectivamente. Puede en esta etapa o en cualquier etapa el niño sujeto de protección ejercer su derecho a ser oído, o sea, comparecer ante la audiencia y ante el juez o jueza manifestar lo que estime pertinente. También se puede decretar prueba de oficio. Las pruebas de oficio más comunes, los DAM, informes o DCE respectivamente. No en todas las comunas existe DAM o DCE, por eso ponemos ambos, que son evaluaciones en definitiva sobre la situación proteccional del niño, niña, adolescente. Tienen parámetros distintos, sí, porque el DCE en definitiva sugiere un plan interventivo, el DAM más bien es de carácter descriptivo a propósito de lo que se sugiere. Y en este caso también, además del juez o jueza decretar prueba, también pueden las partes. También se debe emitir pronunciamientos sobre medidas cautelares en caso de haber sido solicitado o decretarse de oficio y se cita juicio si es que procede. Una vez terminada la etapa de audiencia preparatoria, si es que avanzamos a juicio, o sea, eventualmente no se cuenta con todos los antecedentes en esa etapa, en definitiva, avanzamos a juicio porque eventualmente puede ponderarse la necesidad de algún tipo de sistema de cuidado alternativo al Estado, o sea, sistema residencial. En la etapa de audiencia de juicio se recibe la prueba y se emite la decisión por parte del tribunal. Antes de dictar sentencia, sí, en este caso se debe explorar la posibilidad de algún tipo de solución colaborativa, o sea, las partes acuerden la forma más conducente para, en este caso, resolver esta situación. Si ello no ocurre, o sea, si no hay posibilidad de algún tipo de acuerdo entre las partes, en la sentencia se debe fundamentar la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicarse los objetivos respectivamente, y la sentencia tiene que ser pronunciada oralmente una vez recibida la prueba, por supuesto, y explicarse a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, los fundamentos de esta y la duración, porque tampoco se trata de que sea una medida de carácter indefinido. Si, por ejemplo, se deriva algún tipo de programa, esta intervención tiene un plazo, o bien si se deriva a algún tema de cuidado alternativo del Estado, sistema residencial, también tiene que tener un plazo y explicarse claramente cuáles son los fundamentos por los cuales se adoptó esta resolución judicial. La resolución que deriva a programa, conforme a la ley 21.302, que es la del Servicio de Protección Especializada, debe contener a lo menos los datos del niño, el adulto responsable, o sea, quien ejerce sus cuidados,
qué derechos se estiman vulnerados, qué acciones concretas se esperan, cuál es el tipo de programa, la línea de acción y el programa focal, y también el proyecto sugerido. O sea, por ejemplo, se deriva a un programa en interventiva PRM y se sugiere X programa. O bien en los otros, respectivamente, en algunas comunas existe otro tipo de programa, como son los AFT, etc. También se formaliza el ingreso en la causa P y X respectivamente, se realiza el seguimiento y se monitorea mediante informes, los cuales deben ser a lo menos de carácter trimestral. Una vez que se realiza la derivación, el sistema informático del tribunal requiere que se rellene esto que se indica acá en la diapositiva en cuanto a cuál es la causa de derivación, cuál es el derecho vulnerado, puede ser más de uno, por supuesto, cuál es el objetivo de la medida, objetivos generales, ciertas consideraciones individuales que se tengan especialmente a la vista por parte del programa que se ha determinado por el Servicio de Protección Especializada, el plazo, qué tipo de complejidad y cada cuánto tienen que ser remitidos los informes. Esto es lo mismo que les indicaba anteriormente a propósito de la resolución que deriva a programa. Tenemos que determinar una línea, un programa, un proyecto en este caso. La resolución que deriva al programa es remitida a la Dirección Regional del Servicio Mejor Niñez. En su oportunidad tiene que darse una respuesta por parte del Servicio de Protección Especializada. También existe posibilidad de que exista algún tipo de medida cautelar. Por ejemplo, los tribunales de familia realizan lo que se llama el turno telefónico. O sea, si es que se requiere algún tipo de medida cautelar o medida como es una derivación a residencia de carácter urgente, él o la jueza de turno va a llamar a la persona de turno, a su turno, valga la redundancia, al Servicio de Protección Especializada para que le asignen una vacante dentro de alguna residencia. Estos tipos de derivaciones se dan dentro de las 24 horas porque no existe un horario para aquello. Obviamente son situaciones de mayor gravedad y que no existe algún tipo de adulto con quien se pueda quedar ese niño, niña o adolescente. En cuanto a la forma de impugnarse las medidas que se adoptan en este contexto, encontramos recursos procesales, la apelación, casación de la forma, casación en el fondo, son más bien de índole jurídica. En este caso, en cuanto a las medidas cautelares, 5 días para apelar, 10 en cuanto a las sentencias definitivas. Esto en el efecto devolutivo, o sea, esto se tiene que cumplir mientras no haya un pronunciamiento del superior jerárquico, normalmente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva. Y en este caso, también los niños pueden y debiesen ser escuchados ante tribunales superiores, o sea, ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, si así lo quisieran. En cuanto a la causa X, es la causa que les indicaba anteriormente, se abre posteriormente a la adopción de una medida de protección. Conforme al artículo 76, se tienen que remitir los informes, en este caso el director del establecimiento o el responsable del programa tiene que velar porque se remitan los informes con el tiempo y plazo que se ha establecido en este caso. También el niño en cualquier momento puede ejercer su derecho a ser oído ante el juez. De acuerdo al artículo 80, las medidas pueden ser modificadas respectivamente. Puede evaluarse, por ejemplo, si se mantiene al niño o niña adolescente en el mismo programa al cual fue derivado en su oportunidad. En el evento de decretarse el egreso del programa, se mantiene un monitoreo, en este caso a efectuarse por la Oficina Local de la Niñez respectivamente. La medida de protección cesa indefectiblemente a los 18 años, o sea, como les indicaba también anteriormente, el niño o niña adolescente deja de ser sujeto de protección, al menos por parte del tribunal, a los 18 años. Eventualmente, si es que se ha adoptado la medida de residencia, puede continuar hasta los 24 años habitando en esa residencia siempre que se encuentre estudiando. Pero ahí no vamos a estarle solicitando a la residencia que remita informes porque ya dejó de ser sujeto, a lo menos en cuanto a la causa. Eso ya es un tema más bien administrativo del Servicio de Protección Especializada. En caso de incumplirse las medidas, si no se cumplen las medidas que han sido adoptadas por parte del tribunal, puede sustituirse aquellas por otras que permitan alcanzar los objetivos fijados. En este caso, también se puede adoptar
apremios, o sea, a percibir a las partes, sobre todo los progenitores, a, por ejemplo, concurrir a los respectivos programas a los cuales han sido derivados para el cumplimiento forzado de. Al día de hoy, como les indicaba al inicio, se mantiene la competencia tanto por parte de la oficina local de la niñez como por parte del Tribunal de Familia. La gran diferencia es que en las oficinas locales de la niñez se adoptan medidas de protección con el acuerdo de los sujetos de atención. También existe una atención basada en la red intersectorial de servicios de protección social. También se insta a la conciliación y acompañamiento familiar. La Oficina Local de la Niñez puede dictar medidas de protección en casos de vulneraciones de derechos leve o moderada, son obligatorias. No obstante ello, si es que no se cumplen, las oficinas locales de la niñez carecen de lo que sí tienen los tribunales de familia, que por el hecho de ser tribunales tienen lo que se llama la facultad de imperio, o sea, de poder exigir compulsivamente lo que se ha determinado. Entonces, si la Oficina Local de la Niñez adopta como medida de protección de carácter administrativa la derivación a un determinado programa y esto no se cumple, va a derivar los antecedentes al juzgado de familia y el Tribunal de Familia puede exigir que esto se cumpla. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en claro. Por otro lado, la Oficina Local de la Niñez no puede adoptar medidas cautelares como las que veíamos. Una prohibición de acercamiento no puede ser adoptada por la Oficina Local de la Niñez, no obstante tratarse de un caso que es de su competencia. En ese caso, es el Tribunal de Familia, si lo estima y existen antecedentes suficientes para ello, quien debe adoptar las medidas de carácter cautelar. En cuanto a la separación también o suspensión que implique limitaciones familiares, también esto requiere que sea establecido por el Tribunal de Familia. La oficina local de la niñez no podría derivar a un sistema residencial, a un sistema de cuidado alternativo del Estado. También los que les indicaba anteriormente en cuanto a que si se adopta una medida de protección administrativa, o sea, de la Oficina Local de la Niñez, y esta se frustra o bien escala la vulneración de derechos, o sea, se torna de leve o moderada a grave, puede ser de conocimiento del Tribunal de Familia. Y también el Tribunal de Familia puede establecer apremios o apercibimientos a solicitud de la Oficina Local de la Niñez respectivamente. Y finalmente, una referencia a el rol que cumple el curador ad litem. El curador ad litem es una figura que se estableció en la Ley 19 de 1968, la cual creó los tribunales de familia desde sus inicios, la cual es de vital relevancia al día de hoy, porque viene a ser una concreción del derecho a participación de niños, niñas y adolescentes. O sea que en el marco de las decisiones que deben ser adoptadas, sea efectivamente ponderada su opinión, su interés manifiesto en su oportunidad. En teoría, al menos se establece en nuestra legislación y también a nivel de convención de derechos que esto tiene que ser ponderado en todo tipo de instancias, no solo judiciales, sino que también administrativas. O sea, perfectamente en teoría, si hubiese los recursos respectivos, por supuesto, podría el niño o niña adolescente tener un curador ad litem en instancias de mediación familiar para que sea debidamente ponderado su interés manifiesto en instancias de oficina local de la niñez a propósito de las medidas de protección administrativa y en cualquier circunstancia que tenga que tomarse algún tipo de decisión que atañe a un niño, niña o adolescente. El rol del curador ad litem es muy importante de forma previa a la Ley 21.430 y en la actualidad se hace cierta diferenciación, ya que antiguamente era entendido más bien como una suerte de trámite esencial. Al día de hoy es directamente una exigencia legal a propósito en particular de la validez del proceso judicial por medida de protección, ha implicado muchas veces invalidación de sentencias. También los curadores ad litem, que son abogados en representación de los intereses de niños, niñas y adolescentes, pueden impetrar recursos procesales, o sea, pueden apelar, reponer o impetrar algún otro tipo de recurso en beneficio de los intereses del niño, niña y adolescente. Existe una gran discusión, pero eso excede obviamente los límites de esta ponencia en cuanto a si viene a defender el interés manifiesto o el interés superior de este niño, niña, adolescente, también a propósito de si viene a ser una suerte de abogado del niño o más bien
una diferencia entre el curador ad litem con el rol que ejerce otro tipo de abogados. En términos generales, también existen dos grandes programas que se dedican a la defensa de intereses de niños, niñas y adolescentes, que es la Niñez y Adolescencia se defiende, son las siglas NAD, y el programa Mi Abogado, los cuales básicamente, en definitiva, niñez y adolescencia se defiende es el que ve un mayor número de causas porque precisamente asume la representación de niños, niñas y adolescentes en casos más habituales, entre comillas, en el sentido de que no existe algún tipo de cuidado alternativo del Estado. En el caso de niños bajo el cuidado alternativo del Estado, son defendidos sus intereses por parte de programa Mi Abogado, precisamente el cual se conforma con una tripleta de abogado, asistente social y psicólogo respectivamente. Y en este caso, también en situaciones de polivictimización o cuidado alternativo, como les indicaba, son asumidos los intereses del niño, niña y adolescente por parte del programa Mi Abogado. Eso en términos muy generales, por supuesto. En cuanto a la forma de participación de niños, niñas y adolescentes, hablamos de lo que alude la audiencia reservada. Es preferible hablar de audiencia reservada, no de confidencial. Muchas veces hoy en día se escucha en tribunales a propósito de abogados o de otro tipo de intervinientes, audiencia confidencial. No, es más conveniente hablar de audiencia reservada. ¿Por qué? Porque no es confidencia, no es un secreto que le cuenta el niño a el juez o la jueza, sino que queda un registro ahí y uno como juez o jueza respectivamente tiene que transparentárselo porque queda un registro el cual eventualmente es elevado a instancias superiores, si es que aquí así corresponde, lo que sí no es puesto en conocimiento de sus progenitores o de otros adultos, salvo que eventualmente se consienta explícitamente en aquello. No es un medio de prueba, muchas veces también es solicitado por intervinientes como un medio de prueba. Esto es el ejercicio de un derecho que precisamente está garantizado en la Convención de Derechos del Niño, también ha sido indicado por la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño desde el año 2013, o sea, hace bastante tiempo. Y en definitiva, esto viene a ser una garantía de índole procesal, de acceso a la justicia, y también está garantizado a nivel de ley 21.430 y otros cuerpos normativos. Entonces, ¿qué me importa que les quede? Que no es tan conveniente hablar de audiencia confidencial, porque no es una confidencia, sino que es una audiencia de carácter reservada, porque entra el niño, niña, adolescente, está en presencia de su curadora ad litem, también del juez, de consejo técnico respectivamente, pero no es algo que quede en secreto absoluto, porque eventualmente si hay una apelación, por ejemplo, puede subir ese audio a la Corte de Apelaciones. Lo que sí no se les va a transparentar el contenido de la misma para no poner en una situación incómoda ante los adultos, y salvo que expresamente se autoriza aquello por parte del niño o niña en su calidad de sujeto de derechos, y también que no es una forma de prueba, no es en definitiva una cuestión que es asimilable a otros medios probatorios como un testigo, un documento, etcétera, sino que precisamente viene a reforzar la idea de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y por tanto es la forma de concretizar su acceso a la justicia de carácter directo. Porque también puede eventualmente ese niño, niña, adolescente decir, yo no quiero entrevistarme con el juez o jueza respectivo y no ejercerlo, no es una obligación tampoco, o bien puede ejercerlo por intermedio de su curador o curadora ad litem, ya que fue designado o designada precisamente con el objetivo de manifestar y defender sus intereses. Ahí existe una discusión, como les decía, en cuanto a si es el interés superior o el interés manifiesto de este niño o niña sujeto de protección. Eso sería todo. Muchas gracias, Javiera. Ya que veamos ahí si hay preguntas. Muchas gracias a ti, Simón. Ahora entonces pasaríamos a la ronda de preguntas, que tenemos tiempo para 3 preguntas. Así que pueden levantar la mano y les vamos a ir dando el permiso para que puedan activar el micrófono. Y les recuerdo que la idea es no hacer preguntas de casos específicos, ¿ya? Que sean preguntas más generales. Vamos a partir entonces con Nicole. Hola, ¿se escucha? Sí, se le escucha bien. Ya. Hola, mucho gusto. Mire, yo soy trabajadora social y efectivamente ayer tuve un caso donde yo pensé
que Carabineros había notificado a las partes y entre eso había una medida de protección y no se estaba cumpliendo. Mi pregunta es, ¿qué hago yo ahí? Porque ayer era la audiencia y esto fue la denuncia hace 3 meses atrás, como usted dice, debería ser en 5 días, pero fueron 3 meses atrás y nadie fue notificado y siguen conviviendo en la misma casa. Ya. Ahí parece que también había escrito usted su pregunta, ¿o no? Sí, sí. Es la misma, ya, desde que decía, ¿qué pasa cuando existe una medida cautelar de prohibición de acercamiento? La denuncia fue hace 3 meses y ayer me entero que ni la madre ni el tío fueron notificados. Y gracias a esa mala gestión la audiencia se suspendió. Hay que reiterar la notificación en definitiva en ese caso, ya sea por Carabineros de Chile, notificarlos de alguna otra forma, porque la importancia de la notificación, si bien las medidas cautelares pueden ser decretadas, por supuesto que antes de la notificación formal, acá lo que ocurre es que para que eventualmente exista desacato, que es el delito con el cual se prevé y se sanciona el incumplimiento de una medida cautelar, no solamente en materia de derecho de familia, sino que en términos generales, requiere estar notificada a la persona. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que tendría que hacerse es una solicitud. Muchas veces también se frustran las notificaciones porque hay domicilios que resultan un tanto complejos de determinar. Entonces, hay quizás ser más específico con el domicilio, pero es importante la notificación. Tendría que reiterarse la notificación, pero claro, puede que la citen a una audiencia, le invento en un mes más, quizás como acá decía que había sido un tanto desfasado, pero lo importante es que la medida cautelar sí esté decretada y notificada con las formas establecidas en la ley para que surta efecto a propósito de eventualmente denunciarse un posterior desacato si así correspondiese. Bien. Ahí tengo a Gabriel. Ahí ya puede. Aló, ¿se me escucha? Sí, Ah, ya. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, juez, y a todos los compañeros que están acá en el curso. Oiga, ¿sabe qué? Más que nada quería hacer una consulta respecto a la norma que toman los tribunales de familia en los casos en los cuales tienen que aplicar las medidas cautelares. Y quiero hacer referencia como a tres temas súper puntuales. Con respecto a ¿qué pide el tribunal de familia cuando aplica una medida cautelar respecto a un adulto, ya sea padre o madre, cuidador o quien ejerce la RDR con el niño, cuando se le suspende el vínculo de forma prolongada, cuando uno evidencia en los informes que el programa interventor no está trabajando con este adulto en proceso reflexivo respecto a la vulneración que generó la suspensión? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta con respecto a cuál es la norma con respecto a cuando el agresor del niño es el cuidador principal y con respecto a quien existe el apego y el vínculo del niño y no con respecto a quien podría eventualmente sustituir el cuidado del niño ante un caso de agresión, porque he visto muchas veces que los tribunales no resuelven el cambio de cuidado cuando el cuidador, o sea, quien ejerce es el maltratador, pero sí cuando la denuncia recayó sobre quien ejercía la RDR, ya sea hombre o mujer, o sea, papá o mamá. Y la tercera pregunta con respecto a que si existe la medida cautelar de alimentos provisorios, ¿por qué cuando, por ejemplo, existe una lista de espera muy larga en los FAE y hay una familia que acogió pero que no tiene los recursos para poder de cierto modo solventar las necesidades básicas del niño y esto es informado incluso a través de un informe socioeconómico? ¿Por qué no se toma la medida cautelar si existe dentro de ese artículo? ya. Voy a responder de atrás para adelante. En relación a la Ya. última consulta en cuanto a los alimentos provisorios, no es una medida establecida dentro del catálogo del artículo 71. Ojo con eso. La medida de alimentos provisorios está establecida a propósito de las medidas cautelares en procedimiento por violencia intrafamiliar. Entonces ahí existe una discusión a nivel de tribunales y de criterios en definitiva que se pueden emplear si se Mm. da o no la medida de alimentos provisorios, porque hay algunos que, como yo les decía, de acuerdo al 22, en definitiva estiman de que son solamente las del 71 y alimentos provisorios no está dentro del 71. Ojo con eso. Lo que sí ocurre muchas veces, y que entiendo que es así, es por lineamiento, es que los FAE otorgan ciertas subvenciones para la familia de custodia. Pero eso es una cuestión más bien de índole administrativa más que ser alimentos propiamente tal. Ahora bien, si el tribunal le accedió y le decretó alimentos provisorios en este caso, tendría que seguirse toda la fase de cumplimiento de los alimentos provisorios.
En cuanto a la segunda pregunta, en relación a la vinculación de la principal figura de apego con el niño, quien a su turno también es la persona que eventualmente puede ser vulneradora de derechos, es complejo tomar esa pregunta desde un punto de vista abstracto. Sí le puedo decir de que en definitiva, obviamente, primero hay que ponderar la opinión del niño, porque estamos hablando de que el procedimiento proteccional es un procedimiento, en teoría al menos, conforme a nuestra legislación, bastante rápido. Ya es un procedimiento el cual precisamente requiere adoptarse una decisión ahora ya, como puede ser eventualmente un cambio de cuidados, que es lo que usted comentaba. Entonces, en ese sentido, hay que entrar a ponderar cuáles son los antecedentes. Si es que hay antecedentes de una eventual grave vulneración que hagan meritorio la adopción de algún tipo de cambio de cuidados, lo cual requiere un estándar mayor, porque precisamente estamos hablando de que se le quitaría provisoriamente el cuidado a él o la o adulto custodio. En definitiva, tendría que entrar a ponderarse ahí. ¿Con quién pudiese estar mejor? ¿Cuál es el interés manifiesto de ese niño? Y, en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre esta situación y un eventual juicio contencioso, el cual requeriría una mediación previa? Porque, reitero, acá requiere un tema de cierta urgencia cuando cambiamos un cuidado personal provisorio. Entonces, ahí va a ser un tema más bien probatorio y cuáles son los antecedentes. Porque, claro, puede perfectamente ser él o la agresora, el progenitor o progenitora con quien toda la vida ha vivido ese niño, niña o adolescente, y obviamente le va a tener cariño, pero ¿qué hacemos? Lo cambiamos de inmediato donde un progenitor o progenitora que eventualmente no tiene ninguna vinculación, puede que sea muy abrupto el cambio. Entonces ahí normalmente pudiese ser mejor eventualmente una solución más bien intermedia que sea un tránsito guiado o supervisado por algún tipo de programa y en su oportunidad el programa, conforme los antecedentes que estime, podrá hacer las solicitudes que corresponden y ahí evaluarse. Y en cuanto a la primera pregunta, que era en relación a el régimen comunicacional suspensión, es complejo el tema. La verdad es bastante complejo el tema en cuanto a las prolongaciones de la renovación de esta medida cautelar. Como le decía, esta sí es una medida cautelar establecida en el 71. También la ley no establece un máximo. También es cierto lo que usted dice desde la perspectiva que muchas veces, sobre todo ciertos programas, los antiguos PRM, no tendían a trabajar con las personas indicadas como eventuales transgresores. Entonces, en definitiva, es complejo el tema de hasta qué momento se continúa renovando la medida cautelar y eventualmente nos pasamos a un juicio de lato conocimiento o un juicio contencioso. Va a depender mucho de la cesación de la interrupción de derechos de ese niño, niño adolescente, de la necesidad de mantenerse la suspensión del régimen comunicacional, porque si ya no se estima necesario mantenerse la suspensión del régimen comunicacional, en definitiva, en teoría tenemos que volver al régimen ordinario regulado en su oportunidad y también tomar en especial consideración que existen ciertas reformas legales como la del artículo 32 de la ley 21.675, la ley de violencia integral contra la mujer, que explícitamente al día de hoy establece la obligatoriedad en principio de suspender el régimen comunicacional cuando eventualmente existe violencia de género. Entonces, todos esos antecedentes hay que entrar a ponderarlos, pero en principio una medida cautelar debiese ser eso y no desnaturalizarlo, y por eso yo también al inicio de la exposición les indicaba aquello, que las medidas cautelares son accesorias. O sea, requiere una medida de protección principal, requiere una necesidad de algún tipo de urgencia, requiere un fundamento, por supuesto, y ahí va a quedar mucho a los antecedentes que puedan ser allegados al proceso en cuanto a el programa, si ha sido derivado algún tipo de programa, sobre si requiere renovarse o no. Eso en términos muy genéricos, obviamente, porque entiendo que puede haber casos en particular. ¿Javiera? Y en honor al tiempo, sabemos que hay hartas preguntas, pero vamos a ir con la última, que va a ser de Daniela. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, magistrado. Mire, voy a ser muy breve. Bueno, yo soy abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes. Nosotros atendemos causas en San Bernardo, Puente Alto, Tribunales de Santiago y San Miguel. Y ahí en este sentido voy a ser muy breve, son dos preguntas. La primera es que como abogada litigante me han llegado causas de requerido en causa de medida de protección. por causa también de abuso sexual.
Entonces, claro, yo entiendo que hay una causa paralela en causa de medida de protección y penal, pero no tienen acceso los requeridos que se le han decretado medidas cautelares, por ejemplo, de prohibición de acercamiento a los niños, niñas o adolescentes, a la denuncia, porque se entiende que como son causas de abuso sexual son reservadas, pero también como que no entiendo como en, la lógica en el sentido como del derecho a defensa y todo eso. ¿Ya? Y la segunda pregunta es también cuál es el rol del curador aplicado no solamente en las causas de media protección, sino en todas las causas que se involucran a niños, niñas o adolescentes, porque algunos tribunales los ven como representante de parte, pero otros tribunales los siguen viendo como terceros. Eso, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en relación a la segunda pregunta, es un gran tema y tal como les indicaba anteriormente, yo creo que ahí tiene que haber directamente un pronunciamiento de parte de el legislativo, o sea, una ley en su oportunidad o lineamientos directamente un tanto más uniformes por parte de la Corporación de Asistencia Judicial en términos generales o del Ministerio de Justicia que instruya y establezca ciertos lineamientos a ser adoptados por las curadurías al ítem, tanto ya sea de programas NAD, que es Niñez y Adolescencia se defiende, de PMA, para saber y que puedan los litigantes también si eventualmente en el caso en concreto se va a explicitar el interés manifiesto del niño, niña, adolescente, o bien se va a velar más bien por el interés superior. El interés superior siempre en teoría es algo que tiene que ser ponderado, incluso si el curador en su oportunidad no velase, comillas, por el interés superior, sino que solo por el manifiesto, el tribunal igual tiene que entrar a ponderar. O sea, a mí muchas veces me ha tocado casos de que el curador o curadora opta entre comillas, por el interés manifiesto. No obstante ello, hay que entrar a explicitar porque el tribunal considera que el interés superior es otro. Porque uno de los integrantes del interés superior, por supuesto, que es el interés manifiesto. Entonces, en definitiva, hay que entrar a hacer ese juicio de ponderación. No obstante ello, yo creo que en principio sería ideal por un tema de certeza jurídica que existiese un solo lineamiento uniforme, ya sea a nivel legislativo o de ministerio, para que los litigantes supiesen a qué atenerse. En lo referente a denuncias por abuso sexual en particular o en contra de terceros, ahí hay que entrar a distinguir también. Porque, a ver, una cosa es la carpeta investigativa en relación a la cual, en teoría, las personas, sobre todo si están imputadas, salvo que sea una carpeta reservada por algún motivo en particular, tienen derecho, conforme al Código Procesal Penal, a saber el contenido de la acusación. Sea un niño, niña, adolescente, obviamente hay ciertas cosas que, o piezas que se pueden mantener reservadas, pero en su oportunidad, si a mí me están imputando de un delito, yo tengo derecho a saber de qué se me está imputando, sobre todo pensando en una investigación que el día de mañana va a ser formalizada, porque estamos aludiendo a la hipótesis de la investigación no formalizada aún, porque obviamente la formalización es precisamente la comunicación de cargos que efectúa la Fiscalía ante el juzgado de garantía. Entonces ahí sí o sí voy a saber ya, se me está acusando por este hecho A, B y C. Pero de forma previa, claro, puede que esté reservada ante Fiscalía, pero en teoría tampoco debiesen ser adoptadas porque todavía no ha existido intervención del juez de garantía, medidas cautelares en su contra. Escenario distinto es el de los juzgados de familia, porque en general la práctica, ¿cuál es a qué es lo que alude? La práctica es que cuando existe una acusación por eventual abuso de un niño, niña, adolescente, en términos obviamente de detalles, puede que se mantenga cierta reserva, pero en teoría también la persona tiene derecho a saber de qué es lo que se le está acusando. En el caso particular me refiero a progenitor o progenitora, ¿ya? Porque si es un tercero, al tercero normalmente sí se le tiene que notificar la medida cautelar para que sepa y eventualmente cometa desacato, si así corresponde, por incumplimiento de la medida. También al tercero no hay que darle mayores antecedentes necesariamente. ¿Por qué? Porque en definitiva un tercero, salvo situaciones muy específicas, eventualmente no tiene por qué acercarse a ese niño. O sea, en principio algún tipo de perjuicio no debiese generársele. Obviamente hay situaciones muy específicas que pueden entrar a ponderar. Por ejemplo, si a un profesor se le decretase algún tipo de medida cautelar, pues dejarlo sin trabajo, no es menor. Pero en definitiva habría que entrar a la situación en específico.
Pero en principio, al menos cuando existe algún tipo de acusación, al menos los progenitores tendrían que tener derecho y acceso a acceder a la causa mediante sistema informático, salvo que existiese algún tipo de resolución expresa. Insisto, distinto es el escenario en relación a un tercero. Un tercero no tiene por qué acceder a la causa, sea acusado de lo que sea, y en su oportunidad, si así lo estima, ejercerá algún tipo de acción si así corresponde, pero ese es otro escenario. Y otra cosa distinta es lo que decía a propósito de la carpeta investigativa de la Fiscalía, que ahí obviamente ya queda a criterio de él o la fiscal si es que existe reserva o no. Javiera. Reiterar, Simón, los agradecimientos por el seminario de hoy. También agradecerle a todos los que estuvieron participando súper activo en el chat en todo momento. Y pedirte quizá un último momento para que deje a los participantes invitados al curso que va a estar dando. Perfecto. Bueno, los dejo y las dejo a todos y todas invitados e invitadas al curso que vamos a estar dictando la próxima semana. Es el miércoles y jueves. Si alguno tiene algún impedimento, también quedan grabadas las clases. Es bastante enriquecedor hacer este tipo de cursos porque no solamente se ve desde una mirada jurídica, sino que también muchas veces se ve nutrida, por supuesto, que desde lo psicosocial. La ley está ahí, cualquiera la puede leer, obviamente, pero en definitiva también estos casos y estas preguntas vienen a enriquecer el debate y ver cómo podemos abordarlo precisamente siempre en pos de las infancias, que es lo que a todos nos convoca desde nuestras distintas veredas. Así que dejarlos y dejarlas a todos y todas invitados. Y bueno, quédense al sorteo porque ahí viene el sorteo y habrá un ganador o ganadora en su momento con Javier. Que tengan muy buena noche. Súper, muchas gracias. Bueno, déjenme pausar la grabación.